Bien, en la clase de hoy un poco la idea es que tratemos de ver cómo hacemos para tener un algoritmo presente nosotros a nivel de diagnóstico más rápido, porque hasta ahora lo que hicimos es que vimos que hay un montón de diagnósticos por separado, si bien vimos dos grandes diferenciaciones, trastornos externalizantes y trastornos internalizantes, pero la idea es, bueno, ¿cómo hago yo cuando tengo un paciente adelante para de forma relativamente rápida, o sea, en 1 o 2 encuentros, poder tener una idea de qué tipo de diagnóstico estoy teniendo, ya que tener en claro el diagnóstico o los diagnósticos que tiene mi paciente presente es capital para la selección de un tratamiento adecuado. Generalmente uno lo que ve es que un error muy frecuente es que los terapeutas o los profesionales comienzan tratamientos en base a síntomas que se les van describiendo sin lograr tener en claro un diagnóstico diferencial fino y sutil, por lo cual muchas veces eligen estrategias terapéuticas, ya sean farmacoterapéuticas o psicoterapéuticas, inadecuadas para ese paciente. Entonces, tratar de entender qué le pasa al paciente desde el punto de vista de irritabilidad, que lo vimos que lo podemos tener en muchos diagnósticos, es de suma importancia, porque eso está atado a mayor probabilidad de que yo elija un diagnóstico acertado, y eso es, un abordaje acertado terapéutico, y eso es altamente relevante e importante. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para identificar los distintos tipos de irritabilidad y en realidad lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que tiene que haber una evaluación semiológica del paciente detallada y marcada. Uno entiende que generalmente en nuestro contexto sociocultural esto es difícil de realizar. La mayoría de los profesionales no recibe un entrenamiento en este tipo de evaluaciones a nivel de carreras de grado o mismo a nivel de carreras de posgrado, ¿sí? Pero esto es importante porque la irritabilidad, como venimos viendo hasta ahora en los diferentes cuadros, es como la tos o la fiebre. En realidad yo puedo tener fiebre y si yo voy a mi médico clínico y le digo tengo fiebre y mi médico clínico me da, por ejemplo, un antibiótico, ¿sí? En realidad puede estar siendo un abordaje adecuado como un abordaje altamente inadecuado. La fiebre ocurre en un montón de diagnósticos, en gripe, en cuadros de laringitis, faringitis, fiebre tumoral, fiebre renal, o sea, hay un montón de causas que yo puedo tener para la fiebre. Si yo tengo fiebre tumoral y me dan un antibiótico, en realidad no me va a ocurrir nada, ¿sí? Entonces, al igual que el ejemplo de la fiebre, bueno, la irritabilidad está en un montón de diagnósticos, ¿sí? Y hasta ahora vimos que la mayoría de los estudios muestra que más que tratar de forma específica y aislada la irritabilidad, al abordar el cuadro mejora el perfil de irritabilidad. Por lo cual, entender qué cuadro yo tengo, hacer una evaluación semiológica adecuada, es muy importante para el abordaje de la irritabilidad. Lo primero que uno tiene que empezar cuando hace una evaluación semiológica es una historia evolutiva exhaustiva del paciente, y esto es arrancar desde que el paciente nació hasta que lo estamos viendo, ¿sí? Donde uno analiza cuestiones relacionadas a la gestación, al parto, la adquisición de los hitos del desarrollo, cómo estuvo la escolaridad preescolar, primaria y secundaria si corresponde, cómo fue el historial de aprendizaje de distintas habilidades, rendimiento académico, historial de sociabilización, historial de cuadros de miedo, ansiedad. O sea, es importante tener un rastreo evolutivo lo más detallado y lo más exhaustivo posible, ya que eso nos va a ayudar al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que estoy sospechando que tiene TEA y no me pongo a rastrear a qué edad comenzó a hablar, si se comunicaba, si señalaba, si miraba a los ojos del chico, no voy a tener suficientes datos para hacer el diagnóstico y le voy a poder terminar dando otro diagnóstico que que derive en un tratamiento inadecuado para esa persona. Lo otro que es importante consignar es una descripción también detallada de las conductas disruptivas presentes y pasadas que tenga el paciente. Conductas disruptivas hay muchos tipos, no es solamente portarse mal. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que sospecho TDAH, dentro de las conductas disruptivas van a entrar pararse, hablar, interrumpir, porque eso disrumpe el ambiente. No es una conducta de oposición y desafío. Entonces, no homologuen conductas disruptivas a mal comportamiento. Sí, el mal comportamiento va a estar dentro de las conductas disruptivas, pero las conductas disruptivas son amplias, son conductas que generan disfuncionalidad en el ambiente y uno debe consignar todas, o sea que eso nos va a ayudar a la diferenciación diagnóstica. No es lo mismo que yo tenga un paciente que me diga
no, él nunca hace caso. Si yo solo me quedo con eso, es muy factible que yo piense, puede ser un paciente con negativismo desafiante. Por ejemplo, un paciente con TDAH puro no hace caso, pero no porque esté desafiando, sino porque procrastina. Es el famoso sí, sí, ya voy, sí, sí, ya voy, sí, sí, ya voy, y siguen jugando a la Play, y el padre viene de enojado, asumiendo que el chico lo está desafiando, y en realidad eso no es un desafío franco. Un desafío franco sería, no me quiero ir a bañar, y empiezo a salir corriendo por toda la casa, o directamente enfrento a mi padre diciendo, no, yo no me voy a bañar, y vos no sos quien para mandarme a bañar, ¿sí? Entonces esa diferenciación más fina es importante poder realizarla. Lo otro que es importante es tener en cuenta el perfil cognitivo del paciente. Por supuesto que uno no va a poder hacer una evaluación neuropsicológica o neurocognitiva a todos los pacientes. Sí, uno puede tener signos clínicos que me indiquen la posibilidad de alteraciones cognitivas. Por ejemplo, si me dicen que el paciente se distrae, que pierde cosas, que es desorganizado, que no controla, que hace todo el tiempo lo que él quiere, esos son indicadores o signos clínicos de disatención, disejecutividad, bajo control inhibitorio, pero eso después uno tiene que ir a corroborarlo, ¿sí? Entonces, lo que uno debe hacer es, si identificó dentro de esta evaluación semiológica signos clínicos de alteraciones cognitivas, eventualmente pedir estudios complementarios de una evaluación neurocognitiva para comprobar o no comprobar si esos indicadores se encuentran presentes o no. El otro aspecto que es importante panear cuando uno hace una evaluación semiológica es el humor del paciente, el ánimo, ¿sí? Entonces acá uno debe preguntar abierta y explícitamente cómo se encuentra el paciente, tanto con el chico como con los familiares, ¿sí? Ya que, a ver si se encuentra eutímico, si tiene ánimo de tristeza, si está anhedónico, si tiene abulia, si tiene apatía, si está irritable. Si nos dicen que está irritable, bueno, y está irritable la mayor parte del tiempo, está irritable por momentos, está irritable de forma episódica, de forma crónica, o sea, toda esa diferenciación más fina que venimos viendo en cuanto a la presentación de la irritabilidad se debe hacer y se debe hacer dentro de este dominio, dentro del dominio del humor, ¿sí? Para poder intentar después diferenciar qué tipo de irritabilidad tenemos y que eso nos oriente en el tipo de cuadro diagnóstico, ¿sí? Lo otro que es importante es la evaluación sobre todo por la cuestión de riesgo, de la ideación y la planificación autolítica. Como habíamos mencionado, los chicos y los adolescentes tienen ideas de muerte y pueden tener ideación suicida. La mayoría de las veces no nos las van a contar, ¿sí? Si uno no la pregunta activamente, la gran mayoría de los chicos no te dice estoy pensando en matarme o pensé en matarme de tal y cual forma, ¿sí? Por lo cual, sí o sí deben explorarlo activamente ustedes. Deben preguntar si el paciente tiene ideas de muerte, si el paciente pensó formas en llevarlas a cabo, si alguna vez se sintió próximo a realizarlo. A diferencia de lo que se cree popularmente, preguntarlo no aumenta la probabilidad de que lo hagan, todo lo contrario, aumenta la probabilidad de que no lo hagan, porque les permite a ustedes y a los familiares tomar medidas para resguardar a ese paciente. Lo otro que uno tiene que preguntar es las cuestiones longitudinales del ánimo. Si yo tengo un paciente que está debutando con un episodio depresivo, que eso va a rotar en un episodio hipomaníaco, pero todavía no lo hizo, es muy difícil predecirlo, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente que le pregunto, hoy ¿cómo estás? Y estoy triste, estoy deprimido, no quiero salir de mi casa, es muy fácil asumir que eso es una depresión. Si yo no pregunto, bueno, contame cómo estuviste el último año. Y hace 3 meses la verdad es que no dormía, no paraba de hacer cosas, salía todo el tiempo, estuve con muchas personas en relaciones sexuales. Bueno, esos son indicadores de un cuadro hipomaníaco. Entonces, las oscilaciones del ánimo deben preguntarlas en un corte longitudinal de tiempo. Pregunten el último año, los últimos 2 años, y no solamente al paciente, pregunten también a los padres o a los cuidadores, porque generalmente en estados hipomaníacos el paciente no tiene cursa con anosognosia, no tiene tanto registro de lo que está ocurriendo, y ahí nos van a hacer una fuente más confiable de información los padres. También es importante preguntar cuestiones de regulación emocional, o sea, si ante frustraciones tiene emociones intensas, si tiene emociones incontrolables que después bajan rápidamente y ya está todo bien, si dentro de eso cursa con autolesiones no autolíticas, o sea, me corto para, o tomo, o gasto, o etcétera, para regular un estado emocional. Y eso es importante tenerlo en claro, ya que de vuelta, cuanto más información tengamos, mejor vamos a hacer a la hora de realizar nuestro diagnóstico. Lo otro que es importante valorar dentro de nuestra evaluación semiológica que estaríamos haciendo paso a paso es la ansiedad. Dentro de la ansiedad recuerden que
tienen que evaluar pensamientos, si son catastróficos, si no son catastróficos, si son de alta probabilidad, de baja probabilidad, qué síntomas fisiológicos tiene el paciente, taquicardia, cefalea, sensación de ahogo, etc. Y qué síntomas conductuales tiene, si evita, si busca medidas de reaseguro o si ambas en simultáneo. Bueno. Y recuerden que podemos tener distintos tipos de ansiedad. Lo que nos va a dar la diferenciación diagnóstica de la ansiedad es el contenido de los pensamientos. Si yo tengo ansiedad donde estoy todo el tiempo preocupado por cómo me van a evaluar los otros, eso corresponde más a ansiedad social. Si yo estoy preocupado por que me va a ir mal en las pruebas, eso corresponde a más ansiedad de rendimiento. Si estoy preocupado por los robos, por los fantasmas, por las enfermedades, por las pruebas, eso corresponde más a una ansiedad generalizada. Entonces, hacer una exploración detallada de qué tipo de cogniciones tiene el paciente es importante para poder realizar la diferenciación diagnóstica. Otro aspecto que uno tiene que tener en cuenta es la exploración de síntomas obsesivos compulsivos. Entonces acá lo que tenemos que buscar es si hay, generalmente lo que uno pregunta primero a los familiares y al paciente es si hay rituales, ¿sí? Si hay cosas que el paciente sí o sí tiene la necesidad de hacer si no se siente muy mal. Por ejemplo, toqué algo, me tengo que lavar las manos 10 veces o tengo que entrar y salir de un cuarto 3 veces porque si no algo malo va a ocurrir. Y posteriormente con el paciente, en la medida que el paciente pueda, evaluar qué tipo de pensamiento ominoso está asociado a ese ritual. Por ejemplo, bueno, no, yo tengo que entrar y salir porque si no mi papá se va a morir, ¿sí? Hay algunos que son rituales que son muy evidentes para el entorno y otros que no son evidentes, y eso hace que muchas veces haya subdiagnóstico. Una paciente mía, ella por ejemplo tenía que abrir y cerrar el explorador de Windows 6 veces porque si no el padre se iba a morir. Y eso era algo que la familia no veía, ¿sí? Entonces la familia no reportaba una cuestión de rituales y de pensamientos obsesivos. Entonces, por más que la familia en una primera exploración no se los refiera, preguntar si esto está presente o ausente siempre es conveniente, ya que podemos encontrarnos con rituales y obsesiones que sean o más privadas o más mentales, y las personas no se den cuenta, ¿sí? También puede ocurrir que tengan rituales mentales y los terminen derivando por dificultades atencionales. Al paciente mío le ocurría que se dispersaba durante las clases, pero porque en realidad él empezaba a tener un pensamiento obsesivo de que me va a poseer el diablo, y como ritual tenía que mentalmente rezar 10 rosarios. ¿Qué era lo que veía la maestra? Un chico mirando por la ventana. ¿Qué era lo que le pasaba al chico? El chico estaba realizando un ritual, que estaba interfiriendo con su actividad diaria. Entonces, lo que no pregunten no lo van a averiguar. Entonces, pregunten abierta y explícitamente, ¿sí? Lo otro que es importante es evaluar si hay presencia o ausencia de tics. Hay personas o entornos familiares que tienden a normalizarlos y no los reportan, y hace la información diagnóstica, ya que, por ejemplo, si yo tengo síntomas tipo TDAH, obsesiones y compulsiones y tics, y me arrima más a pensar en un síndrome de Tourette, o puedo tener simplemente un trastorno por tics de forma aislada. Recuerden que los tics evalúenlos a nivel motores y fonémicos, y yo puedo tener cuestiones simples, girar la cabeza, o cuestiones complejas, dar una vuelta y hacer un baile. Lo mismo con los tics fónicos. Generalmente los que más son llamativos son los que son disruptivos en el ambiente, como por ejemplo las coprolalias, ¿sí? Es importante evaluar el set o el clúster de tanto habilidades sociales como habilidades sociocomunicativas. No son las mismas. Las habilidades sociales, que generalmente hay muchas variables por las cuales yo puedo ser inhabilidoso socialmente. Si yo soy impulsivo, voy a ser malo socialmente. Puedo meter la pata, puedo decir comentarios hirientes, y no significa que tenga algo dentro del espectro autista. Muchos profesionales tienden a homologar fallas en habilidades sociales, posibilidad de TEA, y en realidad las fallas en habilidades sociales pueden corresponder a un montón de otros diagnósticos. Sí es verdad que las habilidades sociocomunicativas, eso sí es más esperable encontrarlo alterado en un paciente dentro del espectro autista, ¿sí? Dentro de esto, evalúen que también los pacientes logran establecer vínculos con pares, sostenerlos en el tiempo, inhibir sus propios intereses, hacer lo que a los otros les interesa. Entonces, esto es importante que de vuelta lo evalúen de forma específica. También es importante evaluar el rendimiento en el área académica, si le va bien, si le va mal, si es muy difícil, si no entiende algo, ya que muchas de esas variables pueden contribuir a aspectos anímicos, a la presentación del paciente, a empeorar la sintomatología, generar irritabilidad. Yo tengo un chico con TDAH que sistemáticamente le va mal en el colegio y se frustra. Es más probable que lo encuentre irritable a que si le va bien y tiene un entorno adaptado para él.
Es importante la exploración de la enuresis o la encopresis, es decir, el paciente tiene dificultades en la retención de las heces o la orina, ¿sí? Ya que muchas veces eso colabora en una mayor irritabilidad. Si hay síntomas fisiológicos o clínico-médicos, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene un trastorno negativista desafiante y tiene una erupción seborreica en la piel que le pica, etcétera y demás, y es un paciente que tiene más chance de estar irritable, a diferencia de un paciente que no. O si tienen dolencias, molestias, etcétera, es mucho más probable que nos encontremos con cuestiones de irritabilidad. También es importante explorar la cuestión de la alimentación, no solo para valorar trastornos de alimentación, sino por si hay problemas de alimentación que impacten en el funcionamiento del paciente, el perfil del sueño, ¿sí? Tanto la alimentación como el sueño la vamos a explorar, no solo por cuestiones de ver si hay alteraciones, sino para información diagnóstica. Si de repente me dicen que el paciente dejó de comer o come muy poco y que duerme 2-3 horas, eso me arrima a pensar en una cuestión oscilatoria del estado del ánimo. El perfil sensorial, recuerden que es de suma relevancia explorarlo, ya que si yo tengo alteraciones sensoriales, y no solo ocurren en pacientes con TEA, pueden ocurrir en muchos otros cuadros, eso probablemente está asociado a irritabilidad y peor estado anímico. Es importante explorar si el paciente tiene comportamientos rígidos y repetitivos, y no solamente porque estemos pensando en pacientes con TEA. Si yo tengo un paciente con TOC, es muy probable que el paciente curse con rigidez cognitiva, es muy probable que el paciente tenga una tendencia a lo mismo, a las rutinas, a lo establecido. Lo que no deberíamos ver son otros componentes del clúster rígido y repetitivo que habíamos visto en TEA. La evaluación con el paciente, o sea, cuando físicamente vean cara a cara al paciente, no solamente deben preguntar esto activamente, sino describir cuál es el estado de la presentación del paciente, cuáles son sus posturas, sus gestos, si está orientado en tiempo y espacio, si tuvo alucinaciones, si tuvo alteraciones del ritmo y del curso del pensamiento, ya que toda esa descripción semiológica de la primera impresión que tengamos al paciente también ayuda a generar un diagnóstico diferencial. Lo otro que a veces no se le da tanta importancia, pero es relevante, son los antecedentes propios y familiares, ¿sí? De repente yo tengo un paciente que está hipomaníaco y ya tuvo un episodio depresivo, eso es importante saberlo. Si yo tengo un paciente que tuvo cuadros epileptiformes y ahora está con conductas raras, es importante saberlo. Los antecedentes familiares muchas veces orientan a los diagnósticos diferenciales y orientan a la valoración del curso de la enfermedad. Si yo tengo un paciente con bipolaridad que tiene antecedentes del padre bipolar que se suicidó, sé que es un paciente de mayor riesgo que un paciente bipolar sin antecedentes. Historial de las medicaciones, ya sea psiquiátricas o clínicas, para evaluar si hay algún efecto secundario, eso también es de gran relevancia poder explorar. Entonces, una vez que terminé con mi evaluación semiológica del paciente, que en promedio, si uno relativamente ya está acostumbrado, debería llevarnos entre 1 y 2 sesiones con los padres y una sesión con el chico, ¿sí? Lo que tengo que entender es cuándo la ansiedad es patológica, ¿sí? Cuándo la irritabilidad es patológica, ya que la irritabilidad está presente en todos los niños y adolescentes. La irritabilidad va a ser patológica cuando sea mucho más intensa de lo esperable. Si yo tengo un chico de 8 años que me hace un berrinche de 5 minutos y que se tira al piso y patalea, eso es una intensidad esperable. Si yo tengo un chico de 8 años que su berrinche duró 50 minutos, rompió media casa y me pegó, eso es una intensidad mucho más alta. Lo mismo la frecuencia. Yo tengo un chico que todos los días hace berrinches, es una intensidad por arriba de lo esperable. Si tengo un chico que hace berrinches 1 o 2 veces al año, eso es una frecuencia aceptable. También puede ocurrir que la irritabilidad sea patológica por ambas variables, porque tengo la intensidad y la frecuencia aumentado. Es importante también a la hora de evaluar la irritabilidad si es con o sin provocación. Generalmente la irritabilidad sin provocación tiene peor pronóstico y la irritabilidad con provocación tiene mejor pronóstico. Si está fuera de la edad cronológica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un chico de 5 años que está irritable por sueño, es esperable. Si yo tengo un chico de 15 años que está irritable por sueño, no es tan esperable que sea una irritabilidad muy marcada, ¿sí? Y lo otro que tengo que evaluar en el contexto de la irritabilidad es la probabilidad de daño para sí o para terceros, o sea, de autolesiones o heterolesiones, ya que eso me va a dar respuesta en cuanto a la severidad y el tipo de abordaje que yo tengo que incurrir en el paciente.
Entonces, ¿en qué estatus diagnóstico podemos poner a la irritabilidad? Hay distintas formas de separarlo. Uno es la irritabilidad como aspecto patognomónico, y ahí lo vamos a encontrar en el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno donde de forma infrecuente el paciente de vez en cuando, puede ser 2 veces al año, 3 veces al año, tiene explosiones muy fuertes conductuales, pero que después tiene un ánimo adecuado y un funcionamiento adecuado. Y en otra categoría diagnóstica, donde uno va a encontrar la irritabilidad como aspecto patognomónico, o sea, cardinal, es en el trastorno disruptivo de la regulación del estado del ánimo, ¿sí? En esos dos diagnósticos es esperable que uno se encuentre alta presencia de irritabilidad. Después puedo tener la irritabilidad dentro de los criterios diagnósticos, que ahí lo vamos a tener tanto los episodios maníacos, hipomaníacos. Entonces, ¿en qué estatus diagnóstico podemos poner a la irritabilidad? Hay distintas formas de separarlo. Uno es la irritabilidad como aspecto patognomónico, y ahí lo vamos a encontrar en el trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno donde de forma infrecuente el paciente de vez en cuando, puede ser 2 veces al año, 3 veces al año, tiene explosiones muy fuertes conductuales, pero que después tiene un ánimo adecuado y un funcionamiento adecuado. Y en otra categoría diagnóstica, donde uno va a encontrar la irritabilidad como aspecto patognomónico, o sea, cardinal, es en el trastorno disruptivo de la regulación del estado del ánimo, ¿sí? En esos dos diagnósticos es esperable que uno se encuentre alta presencia de irritabilidad. No, pero ya está todo lo de rigor. Sí, ya está todo. No. No, de nada. Después puedo tener la irritabilidad dentro de los criterios diagnósticos, que ahí lo vamos a tener tanto en los episodios maníacos, hipomaníacos, episodios depresivos y en el trastorno por estrés postraumático. Sí, es muy frecuente que los pacientes con trastorno por estrés postraumático estén altamente irritables. Y vamos a tener la irritabilidad como síntoma coocurrente, que son en TDAH y en TEA, o en otras situaciones como abusos de sustancias, dolencias médicas. Entonces, de acuerdo a esto, ya tenemos una primera clasificación rápida de dónde estoy parado si me están refiriendo irritabilidad. También puedo tener irritabilidad como consecuencia de aspectos orgánicos. Hay cuadros epilépticos que cursan con mayor presencia de irritabilidad, enfermedades médicas, traumatismos encefalocranianos también a veces están asociados de acuerdo al área de impacto de mayor irritabilidad, estados confusionales, periodos de dolor muy alto o dolor crónico en general están muy asociados con irritabilidad, ¿sí? Y estados de sedación o somnolencia importantes por alteraciones del sueño, o sea, por trastornos de tipo insomnio, también están relacionados con una mayor presencia de irritabilidad. ¿Cómo uno debe explorar la irritabilidad en específico en esta evaluación semiológica que habíamos hablado? Con cuanto más cantidad de fuentes de información posible. Si yo solo me quedo con lo que me dice el paciente, voy a tener poco. Si me quedo con lo que me dicen los papás, voy a tener poco. Necesito explorar idealmente con ambos padres, en el caso de que estén, con el paciente, reportes del colegio, de ser posible con otros familiares, con la abuela que lo cuida, etc. O sea, cuanto más ejemplos tenga mejor, y siempre busquen eventos, o sea, información de eventos recientes y eventos más memorables, ya que en general eso tiende a ser lo más severo que tuvo el paciente, pero no dejen de hacer un rastreo longitudinal. Después, en este primer rastreo, recuerden de tratar de dividir si estamos hablando de una cuestión de irritabilidad crónica o episódica, ¿sí? Ya que eso en la gran mayoría me va a orientar a qué tipo de diagnóstico tengo que empezar a preguntar, ¿sí? Evaluar si hay aspectos contextuales que estén manchando eso. Por ejemplo, si tengo un chico con TOD pero que aparte le están haciendo bullying, eso es un aspecto contextual relevante. Si tengo un chico con TOD que está desaprobando, va a estar más irritable. O sea, tienen que evaluar qué ocurre en el contexto para ver si eso impacta o no impacta en la irritabilidad, ¿sí? Y lo mismo la duración, hace cuánto ocurre, cuántos episodios por semana hay, cuánto es la duración de cada episodio, qué hace durante cada episodio para valorar la intensidad, frecuencia y demás, ¿sí? Al valorar la intensidad,
tienen que tratar de evaluar los costos que tiene para el ambiente, si arroja objetos, si pega, si se lastima, si grita, si patalea, cuál es su expresión gestual, qué conductas tiene, ¿sí? Si agrede a otras personas, si se agrede al mismo. Y la cuestión de las provocaciones que habíamos hablado, si ocurren espontáneamente, si ocurren proactivamente, si ocurren reactivamente. Y algo que es muy importante evaluar son las consecuencias medioambientales. ¿Qué hace el entorno con esas conductas que ocurren en el contexto de una irritabilidad? Si la dejan pasar, si cuando termina el episodio le dan lo que quieren, si lo abrazan, si por el contrario le ponen un límite, ya que eso puede darnos información en cuanto al circuito de mantenimiento de la irritabilidad. Generalmente cuando uno explora con los papás y les pregunta, ¿su hijo es irritable? Algunos te pueden decir que no. Si uno solamente se queda con esa información, corremos el riesgo de perder información clave, ya que mucha gente usa otros términos y no lo homologa a la irritabilidad. Puede ser que nos digan es enojón, es caprichoso, es fastidioso, es irascible, irritable, malhumorado, mecha corta, está loco, le salta la térmica, está nervioso. Hay un montón de términos homólogos. Traten de preguntar con varias palabras en distintos momentos de la entrevista, ya que mucha gente uno le dice, ¿tu hijo es irritable? No. ¿Tu hijo es nervioso? Ah, sí, todo el tiempo. Entonces eso se puede homologar o pueden ser corresponder a conductas de que nos estén hablando de un ánimo irritable. El último cuadro que tienen, si bien parece medio confuso, la idea es un algoritmo que nos permita entender como mapa mental a nosotros distintos aspectos que nos orienten al diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces yo tengo episodios de irritabilidad, con ira y demás, que duran más de 48 horas, uno debería evaluar si cursa o no cursa con síntomas maníacos. Si cursa con síntomas maníacos, probablemente estemos hablando de un trastorno bipolar. Si no cursa con síntomas maníacos, tengo que evaluar cómo es el ánimo entre episodios. Si el ánimo entre episodios es triste con anedonia, probablemente estoy hablando de un trastorno depresivo. Si el ánimo entre episodios es irritable, continúa la irritabilidad pero menos intensa, probablemente estoy hablando de un trastorno disruptivo del estado del ánimo. Volviendo a la duración de los episodios, si yo tengo episodios de 6 horas a 48 horas, ya no evalúo tanto la cuestión de hipomanía, sino directamente voy a evaluar el ánimo entre episodios, tristeza, anedonia y irritabilidad para diferenciar si estoy ante una cuestión de depresión o de disrupción del estado del ánimo. Si ninguno de estos criterios se cumpliera dentro de nuestro clúster de 6 a 48 horas, ahí paso a evaluar cuestiones de TDAH, trastorno negativista desafiante, ansiedad, TEA, fármacos, sustancias, cuadros médicos secundarios, ¿sí? Volviendo a la duración de los episodios. Si yo tengo episodios menores a 6 horas y la expresión de los episodios es fuera de contexto, evalúo si no estoy ante cuestiones de TDAH, TOD, TEA, ansiedad, etc. Si todo eso no ocurre, tengo que evaluar si no estoy ante una cuestión de trastorno explosivo intermitente. Y si los episodios fuera de duración corta, que no son fuera de contexto y son esperables para la edad, no corresponde a un diagnóstico y puede ser meritorio que simplemente uno realice una guía o una orientación aparte, ¿sí? La idea de este algoritmo no es que solamente con esto uno haga el diagnóstico, uno inevitablemente tiene que hacer una exploración semiológica del paciente, como habíamos hablado, y una exploración semiológica de la irritabilidad, pero es que tengamos un mapa mental relativamente rápido y ágil para orientarnos en el diagnóstico diferencial. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase.